Les quiero presentar a nuestro último ponente, a don Juan Carlos García Domene. Se trata de un sacerdote murciano, y remarco lo de murciano porque aunque nació y creció en Villena, su corazón está en nuestra diócesis, en nuestra tierra. Fue ordenado sacerdote en 1985, o sea que ya tiene pues, sus años, su bagaje sacerdotal muy bien desarrollado. Entre sus muchos estudios destacamos lo que es más relevante para nosotros: doctor en teología con especialidad en pastoral juvenil y catequética por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Él es el director de este Instituto Teológico San Fulgencio. Algunos lo conoceréis porque ha sido en la Universidad de Murcia profesor en la Facultad de Educación, y él es un apasionado por la enseñanza, pero específicamente por enseñar a Cristo, lo que hace de él un gran cristiano, un gran sacerdote y tengo que decir también que un buen amigo. Así que, pues, todo tuyo. Muchísimas gracias, Antonio. Y estaba pensando que lo primero que os propongo esta mañana es que hagamos un momento de oración y que particularmente tengamos presente a don Miguel Ángel Gil, que mañana cumplimos el aniversario de su muerte. Quien quiera participar en la catedral, a la 1 de la tarde, la celebración de la Eucaristía se ofrecerá por él, y quien también quiera participar en la parroquia de San Lorenzo, a las 7:30 de la tarde, el lunes, también celebraremos la oración y la Eucaristía de primer aniversario. Miguel Ángel ha sido, lo conocíamos todos, o muchos, los más jóvenes quizás no, pero ha sido alma de la catequesis y catequista y catequeta, y ha sido también profesor del seminario, director espiritual, y es un hombre también, yo me pongo a sus hombros, de Miguel Ángel, porque hemos aprendido de él tantísimo. Así que os invito a que elevemos la oración en sufragio, pero también en gratitud por su vida y por su testimonio. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues vamos a comenzar una sesión que se llama técnicamente metodología catequética, como paraguas, como paradigma, pero que quiere ser, en más de una ocasión, lo vamos a hacer este año o en algún otro momento, quiere ser no pensar en qué haré mañana tarde en la sesión, porque cuando decimos la palabra metodología la gente piensa en qué haré esta tarde, cómo se callan los críos, o cómo puedo hacer lo posible porque aprendan pronto y se lo pasen bien y quieran volver. Pues de eso sucede siempre cuando hemos tenido verdaderos principios y verdaderos criterios metodológicos. Uno no nace cocinero o cocinera, uno no nace albañil, uno no nace sacerdote, uno no nace padre o madre de familia, sino que cuando uno tiene principios y criterios sólidos y cuando tiene el corazón puesto en lo que tiene que hacer, luego ya las lentejas van saliendo cada vez mejor, las obras son cada vez más hermosas y sin duda la tarea de transmitir la fe va saliendo. Voy a dedicar esta sesión a hablar de algo que a mí me apasiona, que es la concepción de la catequesis como acto catequético. Me voy a bajar abajo y lo siento por los que están grabando, pero me voy a mover un poquito, porque también es importante. Con esta ventilación, que parece que estemos en el pasillo, y con esta corriente, y no me voy a acercar, me permitiréis que ganamos calidad. Esto es metodología.
La metodología empieza cuando no tenemos mediaciones, sino cuando el corazón se une al corazón, la mirada a la mirada, y cuando la sensibilización con el espacio y la disposición son humanas, porque para que llegue el Evangelio tiene que haber humanidad, y cuando llega el Evangelio la humanidad se potencia, y una vez que la humanidad está y es potenciada por el Evangelio, se crea un clima de escucha, de atención, un clima de amor, de amabilidad, decía don Bosco, de ternura. Y luego ya el milagro de la fe viene. Nosotros tenemos que crear condiciones para la fe. Y esa es la metodología catequética, crear condiciones. Que el micro funcione, que la sala esté limpia, que seamos puntuales, que lleguemos dejando todo atrás, todo lo que nos preocupe, y poniendo la vida en ese acto catequético que es más que la sesión de catequesis. Pero luego el milagro de la fe es un don que viene del cielo y el Señor lo da cuando quiere. Aquella señora que en aquella gran predicación de un gran predicador termina la predicación, se acerca a felicitarlo y le dice: cuando usted ha dicho la palabra Nabucodonosor, he sentido que el Señor tocaba mi corazón. Y tú dices: vaya, con la palabra Nabucodonosor, la señora vio moverse su espíritu. Nosotros tenemos una mirada con la que, repito, creamos condiciones para la transmisión de la fe. Pero la fe no depende del catequista, no depende del libro, no depende del niño, depende de Dios, porque es una virtud teologal. Dicho esto, vamos a trabajar esta mañana una voz de este diccionario. Aprovecho para presentároslo, son 2 volúmenes, el nuevo diccionario de catequética, nuevo por el año 1999. A ver, nuevo, de 1999, pero ya un clásico. La voz acto catequético os la voy a pasar fotocopiada, escaneada, y aprovecho también para agradecer las tareas de don Pedro Azuar en mercaba.org. Acto catequético. También, un poquito posterior, salió el diccionario de pastoral y evangelización, sin duda con voces que vienen muy bien para estos temas nuestros de la acción pastoral y de la tarea catequética. Y también de nuestra universidad querida, el diccionario de catequética dirigido por Guevara, un poquito anterior, está la traducción castellana de los años 90 en español. Os van a repartir ahora, si sois tan amables, por persona para vuestra carpeta. Dice que se iba a poner PowerPoint. Digo, Boca Point es lo que voy a poner yo. Hasta 100 tenemos, que era lo previsto por el aforo. Aprovecho para deciros que como las restricciones de aforo se están cayendo, aquí hay 134 butacas y las podremos utilizar en la próxima sesión, siempre con estas precauciones de transmisión y de ventilación. Sí. Si alguna persona, todas las fotocopias que hay las podéis transmitir. Si alguna persona que esté inscrita y no ha podido venir, transmitirle. Estamos en las páginas de la 92 a la 107 del libro de los 2 volúmenes del primero, del nuevo diccionario de catequética primero. Los coordinadores del diccionario son Pedrosa, Navarro, Lázaro y Sastre, pero el autor es otro gran catequeta del siglo XX, don Manuel Montero, que fue muchísimos años el director de las escuelas del Ave María de Granada y también delegado de catequesis de la diócesis y alma con Miguel Ángel de los encuentros de la archidiócesis
que se hacían durante tantos años en Málaga, en Guadix, en Granada, en la Casa de Guadalupe de Murcia y así. Mirad, el otro día le decía yo a mis alumnos, mirad, cuando dice el director del museo, nuestro querido compañero y amigo Fran Alegría, cuando dice que el imafronte de la Catedral de Murcia es una catequesis, yo siempre le corrijo y le digo, el imafronte, la portada principal, la insignia que es Murcia, que es esa fachada barroca de la Catedral de Murcia, a mí me parece que no debemos decir un buen catequista que aspira a ser ministro de la catequesis, no puede decir que el imafronte de la catedral es una catequesis. La catequesis es una cosa muy seria. Porque si no, el guía turístico sería un catequista. Y el experto en historia del arte sería un catequista. Y el aficionado al arte, como soy yo, sería un catequista. Cuando Fran Alegría dice que es una catequesis, igual que otros autores dicen, el románico es una catequesis en piedra, están usando la palabra catequesis en un sentido muy amplio. Nosotros tenemos que hablar con un sentido un poquito más restringido y con un sentido más propio. La catequesis es el milagro de la iniciación cristiana, el proceso de la iniciación cristiana que recibe a un alma convertida y que la acompaña a completar los 3 sacramentos que la Iglesia tiene desde sus orígenes para hacer a un neófito cristiano. La catequesis sería un proceso sistemático, un proceso orgánico, un proceso planificado, un proceso paciente, dilatado en el tiempo, que recibe a una persona que ha tenido el impacto de conocer a Jesucristo y por la gracia sacramental del bautismo, por la participación de la Eucaristía y por el carácter establecido por el sello del don del Espíritu Santo en la confirmación, ha terminado un catecumenado. Y entonces empezarían otras catequesis que llamaríamos mistagógicas, que incluyen sin duda lo que llamaríamos la preparación para la elección de Estado. Es una catequesis mistagógica continuar el proceso de posconfirmación, pero también sin duda la pastoral vocacional que te acompaña al matrimonio o que te acompaña al sacramento del orden, o a otro estado de vida de consagración en la vida religiosa o en la virginidad. No sé si lo he dicho muy rápido, pero como está grabado por nuestros queridos amigos, seguro que lo podrán rebobinar si esto tuviera bobinas y esto fuera no digitalizado como lo es. Es un proceso sistemático, orgánico, dilatado en el tiempo. Para empezar la catequesis necesitamos a un neófito, una persona que haya tenido al menos un primer anuncio y una primera respuesta al anuncio de Jesucristo. Y le ofrecemos dilatado en el tiempo, según circunstancias, un proceso de los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. Eso es catequesis. Generalmente con la estructura del catecumenado. Y luego en la catequesis mistagógica, después de la confirmación, hay generalmente, para consolidar ese proceso, a veces puede durar 1 año o 2, y también hay 2 puntos muy importantes que nos preparan a encontrar a ese cristiano ya iniciado y asentada su fe, su lugar en la Iglesia y su lugar en el mundo. Ordinariamente tu lugar en la Iglesia es la vida matrimonial y en el mundo la vida matrimonial y en algunos casos es el ministerio ordenado. También entiendo que hay una singularidad, aunque no sea sacramental,
con la vida religiosa consagrada, solemos decir ahora, y también puede ser la virginidad. Esto es lo que he dicho y creo que lo he repetido, porque el acto catequético nos lleva a pensar en esta concepción global de la catequesis. Podemos hablar de catequesis de niños, podemos hablar de catequesis de jóvenes, podemos hablar de catequesis de adultos y también de catequesis ocasionales. Con lo cual, a todos esos paradigmas en los 3 estadios de la vida, yo ahora creo que hay que añadir catequesis de la última edad, porque no sé si es tercera o última. Pero creo que igual que la pedagogía diferencial se incorporó a la catequética y nos habló de esos 3 estadios, hoy tenemos un granero para nuevos creyentes en los 65 impoi en adelante. Y creo que tenemos que pasar de los 3 clásicos apartados, niños, jóvenes y adultos, a pensar en aquellas personas que han podido dejar ya los compromisos laborales, que han culminado con los compromisos familiares de la crianza y la puesta en marcha de los hijos, y hay un espacio bellísimo, porque no en vano nuestra esperanza de vida ha subido más de 20 años en los últimos 50, aunque el COVID nos está haciendo rebajar la esperanza de vida, pero seguimos en una superior a los 80. Con lo cual, igual que hemos hecho una oferta sistemática de la catequesis de infancia, de jóvenes y de adultos, y hemos estipulado que la catequesis de adultos, como el Concilio nos enseñó, es la referencia, yo creo que hay que ir pensando también en una catequesis de los últimos días. Así de claro, y no me quito una palabra, de los últimos días. Como siempre, los delegados de catequesis suelen ser de mediana edad, pues piensan que todo está en la mediana edad, pero los que vamos tomando posiciones y ya estamos en los primeros puestos de la pole position, pues también sabemos que hay un tramo sabrosísimo, nutrido de experiencia, donde ya no tienes la fuerza de la primera juventud, ni siquiera tienes la fatiga de la madurez, pero después de los 60 pasan cosas extraordinarias. Y parafraseando a Papa Francisco, de aquí vamos a salir si hacemos alianza de niños y jóvenes con ancianos. Los maduros que trabajen, pero los ancianos, los niños y los jóvenes somos los que tenemos que hacer una nueva alianza para transmitir también la fe. Vamos a los folios que tenemos delante. He dicho que estoy usando la transcripción de mercaba.org y agradezco a don Pedro Azuar que desde el cielo estará sabroso de su enciclopedia teológica que la estamos usando, pero que todo está en el diccionario que hemos citado. Se entiende por acto catequético la realización concreta de la acción catequizadora en cuanto que integra en mutua interacción los diversos elementos que la componen. Hay acto catequético, podríamos decir, si hay experiencia humana, si hay proclamación, análisis, discernimiento y escucha, digo esta palabra con mayúscula, de la palabra de Dios. Hay acto catequético y si no, no hay acto catequético, si hay confesión de fe, sea bajo la forma de testimonio, bajo la forma de proclamación de la fe, y si hay celebración de la fe. Y todo esto se proyecta en un compromiso cristiano y en una vida comunitaria. No es mía la definición, es de los obispos españoles, ni tampoco del autor de Manuel Montero, ni siquiera de Odison, que es la fuente de la que todos bebemos para hablar del acto catequético. Es de los obispos españoles en catequesis de adultos del número 30. ¿No te habrás quedado sin papel? Sí, sí, sí. Claro, si veis estos elementos, uno dice, a ver, yo ahora soy en mi parroquia catequista de confirmación de un grupito. Siempre he sido catequista de muchas edades, pero como la confirmación es bien difícil, pues tengo un grupito de 7 chicos y chicas, curiosamente todos familia,
Y yo digo, ¿cuándo culminaré yo el acto catequético? ¿Cuándo estas criaturas llegarán al compromiso y a la inserción comunitaria? Porque ya estamos en la escucha de la palabra y eso lo hemos conseguido. Ha sido un milagro, pero vertebrados por el Evangelio del domingo, los chicos han entendido perfectamente cómo se lee una perícopa, cómo se entrega uno a que la palabra te denuncie, a que la palabra te anuncie, a que la palabra te anime. Y ellos ya cuando vienen a la Eucaristía, en nuestra parroquia o en otra, ya distinguen perfectamente el Evangelio que dice y qué me dice y qué me pide y qué me exige y cómo este Evangelio es buena noticia para mi vida y cómo este Evangelio es salud para mi existencia, salvación. Pero claro, en el acto catequético lo que nos falla normalmente es trabajar la experiencia humana. La experiencia humana no es qué opinas del aborto. La experiencia humana no es qué opinas de las relaciones prematrimoniales. La experiencia humana no es cómo te gustaría que fuera tu párroco, por ejemplo. Estaría bien. Sínodo tenía que ir también por aquí, ¿eh? ¿Cómo te gustaría que fueran los feligreses? Qué palabra tan nuestra. Claro, el tema de la experiencia humana es que está tan empobrecida, está tan escasa y está tan poco reflexionada que a veces uno no ha cogido su vida en sus brazos para poderle decir al Señor, aquí estás y aquí estoy. Hacemos un juego con los niños de primera comunión en mi parroquia, que visitamos siempre al sagrario, a la capilla antes de empezar, luego se van las catequistas a su digo las catequistas no por cuestión de género, sino porque son catequistas y son las. No, aquí no hay cuota, aquí hay realidad. Nos ponemos así y digo, venga, vamos a pensar primero en los secretitos del corazón. Los secretitos que no se le dicen a nadie. Y le vamos a contar al Señor los secretitos de nuestro corazón. Y que Él también nos cuente los secretitos de su corazón. Cada uno lo hace como sabe. Y como puede. Y como le dejan. Pero si hemos establecido esos 10-12 minutos de silencio, el punto de partida es, aquí estoy, Señor, aquí estás, Señor. Eso es la experiencia humana. ¿Qué cosas más importantes nos han pasado esta semana? Dice que el lunes no fui al colegio, dice el otro día uno. Digo, ¿no hay nada más importante que no ir al colegio? Dice, no. ¿Es así? Los jóvenes tienen otra experiencia también todavía muy limitada. Pero cuando la vida crece, la experiencia crece. Y la experiencia se hace a base de sufrimiento, a base de trabajo, a base de fracaso y a base de éxito. La experiencia humana. Eso que nos decían de pequeño, es que dices que no tienes experiencia, decía mi padre. Y llevaba razón, a mí me molestaba enormemente. Y tú tienes mucha ciencia y poca experiencia. Pues es verdad. Yo ahora que tengo no tanta ciencia, pero sí mucha más experiencia, sé lo que quería decir mi padre. Cuando seas padre, cuando seas mayor, esa experiencia humana es el punto de partida y el punto de destino del acto catequético. ¿Dónde estás?
dónde está el Señor y a dónde el Señor te quiere llevar. Tienes un corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Y esos secretitos que te ahogan, ese me estoy agobiando del adolescente que le caen las lágrimas. Viene el otro día un chaval de primero de bachiller, no puedo dar más datos porque ahora vivo muy cerca y no quiero dar datos. Pero viene el chaval y dice que quería contarte una cosa. Me cuenta una cosa que a mí me parecía, la verdad, una pequeña cosa, pero él no tenía palabras y tenía lágrimas. Ese grito profundo, que a veces es violencia en los casos más duros, que otras veces es rebeldía, que otras veces expresa inadaptación, aquí me pasa una cosa. ¿Qué te pasa? Estaba con un cuerpo casi de hombre, con el deseo de seguir siendo un niño, pues lo que le puede pasar a un muchacho con 16 años. Que mis padres me dicen que estudie y yo quiero estudiar, pero es que no me centro. Digo, si me dejas el móvil una semana, te prometo que te vas a centrar con locura. O sea, te va a parecer que las horas tienen 60 minutos. Digo, pero tú te vas a la cama con el móvil. Dice, claro. Digo, y en la mesa, mira el móvil por debajo cuando come. Y dice, y mi padre se pone... No puede haber experiencia humana si no hay serenidad, si no hay atención, si no hay, sobre todo, reflexión y si no hay confrontación. Todo lo que le pasaba a ese muchacho tiene un nombre de 5 letras, Rocío. Porque después de media hora llegamos a ponerle nombre. Rocío. Dice, pero tú esto a mi padre no se lo vas a contar. Digo, ni a tu madre. Dice, a mi madre menos, ¿eh? Digo, pero tú lo tienes que contar en tu casa empezando por tu madre. Y ella se lo dirá a tu padre. Tú, cuando le quieras decir a tu padre una cosa y no puedas llegar, mamá, me pasa esto, y ella ya se lo cuenta, están muchas horas juntos. Todo el problema se llama Rocío. Digo, pero Rocío, ya sabes Rocío que te gusta mucho. Dice, no sé cómo decírselo. Estoy yo experto, ¿eh? Estoy yo experto para dar declaraciones de este espectáculo. Pues ese niño que se está haciendo un muchacho necesita ser acompañado. Y acompañar no es decir lo que tiene que hacer, sino escuchar, acoger, dar un espacio. Yo no lo tengo en el grupo de catequesis. Pero si te muestras mínimamente cercano, pues le ha parecido que Juan Carlos tienes un momento. Pues vamos a avanzar un poco. Segunda página del acto catequético. La experiencia en la catequesis. Yo creo que de esto ya he dicho bastante. Fijaros qué moderno que es el catecismo, que dice, el nuevo Directorio General para la Catequesis del 97, no saben que íbamos después a tener otro directorio en 2020. Pero no está mal conocer el directorio del 71, conocer el directorio del 97 y vivir en el 20 y recibir los principios y criterios generales del directorio del 20. Segunda cosa fundamental que tiene que haber en el acto catequético, que a lo mejor no es la sesión, o a lo mejor no es un día que estás en una peregrinación, es un día que estás en un viaje, es un día que estás explicando el imafronte de la catedral. Hemos ido a ver el Belén de Salcillo con el grupito de confirmación el día 29 de diciembre. Digo, tenéis que venir con el móvil. Dice, vamos a hacer fotos. Digo, no. Vamos a leer los textos de los evangelios de la infancia. El que quiera que haga fotos, si dan permiso en el...
Porque estamos utilizando, normal, estamos utilizando el móvil como casi herramienta fundamental. Yo me he entregado al móvil. Palabra de Dios en la catequesis. Leo el primer párrafo. La palabra de Dios ilumina todo el acto catequético. La palabra de Dios tiene que estar como guía, porque la catequesis es ministerio de la palabra. Ilumina todo. Estoy en el folio 3. Disculpad que no lo hemos hecho por las dos caras, después de dar la orden y ha habido un poco más de derroche de papel, pero ahí andamos. La palabra de Dios ilumina todo, subrayo todo, el acto catequético y es el elemento que da conexión a todos los demás. Es el nervio. La palabra de Dios es lo más cerca que podemos tener a Dios. Déjate de emociones, déjate de musiquitas, déjate de espectáculos y déjate del cielo y la tierra. Como la oración y la experiencia religiosa no esté centrada y nutrida por la palabra de Dios, no, es cristiana, es religiosa, es quizá espiritual, es bella. Pero si no está la palabra escrita como mediación suprema de la palabra con mayúsculas del verbo, no hay nada que hacer. Da igual. Antonio, ¿te acuerdas cuando hacíamos camisetas con versos de la palabra de Dios aquí? Y decían, tiene que ser negra. ¿Te acuerdas? Tiene que ser negra. Pues nada, será negra, pero palabra de Dios. El texto de la palabra de Dios tiene que estar de 1000 maneras. Todo inspira, precede, acompaña y sucede. La palabra de Dios es la catequesis. Y la catequesis es transmitir la palabra de Dios. No una experiencia de emociones, aunque es emocionante. La catequesis tiene que resultar emocionante. Pero Dios no va a objetivar su presencia, sino en la experiencia sacramental y particularmente en el pan eucarístico y en la palabra de Dios. Un muchacho que antes o después no sepa ir al Evangelio a ver las palabras de Jesús, ¡ay, pero se sabe el credo! Digo, sí, en playback. Porque rezamos el credo en misa en playback. Perdónenme si me están grabando. Decidme cuántas veces nos despistamos. Qué difícil es que el credo sea expresión creyente y orante, confesante. La palabra de Dios. La palabra de Dios como pálpito de los cantos, como pálpito de las oraciones, como pálpito de la doctrina y fundamento. La palabra de Dios como eje de todos los ejes que tiene la catequesis. Pasamos página 3, pasamos página 4. Esto mis alumnos me dirían, va para el examen solo el párrafo primero, ¿verdad? Eso dirían los chicos, pero... Vamos a hablar un poquito de la circularidad, pero sobre todo de esos 3 momentos que para nosotros son importantes. Estoy en el folio número 5. La precomprensión, la escucha del texto y la actualización. Con otras palabras, esto es lección divina. El texto hay que leerlo y hay que comprenderlo. Y cualquier habilidad pueden tener los chicos adolescentes, pero la habilidad lectora no la tienen. Ni la lectura comprensiva, ni la lectura en profundidad. No la tienen. Nosotros éramos de papel, de leer y de libros. Y teníamos a veces una cultura libresca y no estaba en la vida. Pero ellos están muy en la vida, están muy en las redes sociales, que no en lo social, no nos confundamos, pero leer lo que se dice, leer no. Si cogéis el Evangelio de mañana, pues mirad lo que nos dice el Evangelio, que hay que amar a los enemigos, que hay que hacer el bien a los que nos odian
y hay que orar por los que nos persiguen. Creo que son los 3 verbos. Yo tengo ahí mi homilía de mañana ya. Porque amar no es lo mismo que hacer el bien. Y orar no es lo mismo que amar. Y son grados. Pero si no hacemos una lectura objetiva del texto, comprendiendo lo que dice, en el contexto de donde lo dijo Jesús, no vamos a entender nada. Habrá catequesis y habrá acto catequético si hay palabra de Dios y si la palabra de Dios se lee, se entiende, se conoce, se respeta. Haced conmigo un ejercicio cuando tengáis un poco de tiempo. Ponemos a leer a un crío en la celebración, a un chaval, 12, 14, palabra de Dios. Según dice, palabra de Dios es la actitud que él ha tenido, o ella ha tenido, de frente a lo que ha leído. Cómo llega lambón, qué silencio toma, cómo mira a los destinatarios, cómo lee con cada palabra. Y sabemos que se tropiezan en lo que no comprenden. Cuando leen en público, cualquier persona, salvo que sea el famoso Nabucodonosor que he dicho antes, cualquier persona, si el texto está bien traducido, que lo suele estar, si está bien puntuado, que lo suele estar, si está en una grafía asequible, que lo suele estar, es muy difícil no leerlo bien. Si tú lo has comprendido, lo vas a hacer comprender. Si tú lo has interiorizado, entonces, simplemente una lectura en voz alta nos va a decir dónde tropiezan y lo que comprenden. La escucha del texto. Mirad, lo más importante no es que se lea bien, sino que se escuche, que se acoja, que se reciba, que tú te dejes afectar en el sentido etimológico de la palabra afecto por el texto. Voy a leer una palabrita de aquí. Para comprender un texto del pasado es necesario hacerse contemporáneo del mismo. Hay que hacer un viaje en el tiempo al texto. La Biblia tiene en sí una densidad existencial propia de los personajes que la pueblan. Normalmente, imaginaos un salmo. Los salmos le vienen bien según el nivel de experiencia humana que tiene. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama. ¿Recordáis ese salmo? Un salmo que impresiona. Eso en la adolescencia. Pero cuando te han diagnosticado con un pronóstico breve una enfermedad grave o gravísima, tú lees ese salmo y dices, ya tengo bastante. Como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama. Nosotros hemos sido contemporáneos de una paralización nacional, mundial, en los primeros días de marzo del 2020. Nos cortaron la trama al mundo entero. Nosotros devanábamos la vida de nuestra existencia y nos pararon en seco. Según la experiencia que uno tiene, entiende el texto. Y uno puede escuchar según el tamaño de sus orejas y según la calidad auditiva y según la inteligencia. Esto es fundamental en metodología catequética y en metodología educativa. El continente determina el contenido. Aunque el contenido sea objetivo, nosotros hemos cambiado en esta casa las botellitas de plástico por botellitas de cristal hermosas. Traemos garrafas para consumir menos plástico, porque hay un numerito de Laudato Si que dice que en las casas de formación
Pues que también seamos una escuela de educación ambiental. Fíjate qué tontería. Fíjate qué tontería. Yo os he pedido excusas porque las fotocopias no están por ambas caras. Es un estilo. Las 25 últimas. Las 25 últimas. Según tú tienes vida, la palabra de Dios te hace vivir. Luego, a veces, la palabra de Dios también te aumenta la vida. Y un buen catequista tiene que hacer ensanchar la experiencia de los chavales, o de los adultos, o de los ancianos, o de los jóvenes, o de los niños. No sé si me entendéis. Tú tienes que partir, para que sea significativo el aprendizaje, de lo que hay en la cabeza del niño. Pero tienes como tarea y compromiso, que para eso te pagan, hacer grande la cabeza del niño. Esto es metodología en estado puro. Yo no puedo tratar a los adolescentes solo como adolescentes, sino ver en ellos futuros jóvenes y futuros adultos. Y les tengo que decir que la adolescencia, por muy odiosa que pueda parecer, termina y se acaba, y antes que tarde. Cuando sale Rocío, la adolescencia se está acabando. Bendita Rocío, tengo una gana de conocerla. Digo, ¿pero es de la parroquia? Dice, no te puedo decir de dónde es. Digo, a lo mejor va a tu clase. Dice, sí. Es que esa belleza de que tú le hagas grande a una persona su experiencia. Sabéis que la experiencia se evoca generalmente en la catequesis, pero también en la catequesis se provoca. Hay un momento educativo excelente con niños y con jóvenes que es un campamento. Un campamento es una experiencia provocada. Los grandes amigos, las grandes lágrimas, los grandes aprendizajes. Un viaje. Porque ya no hablo de lo que me ha pasado o de lo que yo pienso o siento. Hablamos, y lo pongo en plural, de lo que hemos vivido y hemos compartido, hemos sentido y hemos interiorizado y hemos realizado, por decirlo. De esto va. La escucha de la palabra tiene que llegar a la experiencia del chaval, pero hay que conseguir que dilate la experiencia del chaval. Claro, si tú vives en un mundo de venganza, de odio y de indiferencia, como nos decía Manos Unidas el otro día, nuestra indiferencia lleva al olvido. Y hoy te dice la palabra de Dios, oye, haz el bien a los que te odian, reza por los que te persiguen y ama a tus enemigos. Eso es ensanchar la mente. Y la mente no se ensancha con una vez que se diga. Viniendo para acá, una madre le ha dicho a su niña, coge la chaqueta del suelo unas 12 veces, hasta que la nenica de 3 años ha cogido la chaqueta del suelo y la ha echado al carricoche. Pero la madre se lo habrá dicho en ese acto educativo, hoy, esta mañana, 12 veces. Pero se lo va a decir durante los próximos años, a lo mejor hasta los 18, varias veces por semana. Por eso la palabra de Dios se repite en círculos concéntricos. Ciclo A, ciclo B, ciclo C. Y el no iniciado dice, siempre es lo mismo. Digo, sí, todos los años muere el protagonista. El Viernes Santo. El Viernes Santo muere. Pero no es así. Porque tú, según vas ganando experiencia y vas haciéndole un poco de hueco a la palabra, claro, decía nuestro maestro Francesc Torralba en un congreso que tuvimos, Laura estaba, decía, cuando yo era niño, escuchaba la parábola del hijo pródigo y yo era el hijo. ¿Tengo que ser hijo bueno o tengo que ser como el hijo que se queda en casa? ¿Me tengo que convertir? Dice, pero ahora que tengo 5 hijos,
solo me veo como padre. Solo me veo como padre. Este es el juego en el acto catequético de comprender dónde está la experiencia humana y todo lo que da de sí la palabra de Dios. El tercer tiempo es que esa palabra de Dios que ha sido escuchada y acogida tiene que ser actualizada. Voy a leer esto porque las voces de los maestros son importantes. No basta que la Biblia se diga a sí misma, ha de hablar con el hombre de hoy. La actualización es necesaria porque aunque el mensaje de la Biblia tenga un valor duradero, sus textos han sido elaborados en función de circunstancias pasadas y en un lenguaje condicionado por diversas épocas. Para manifestar el alcance que ellos tienen para los hombres y mujeres de hoy, es necesario aplicar su mensaje a las circunstancias presentes y expresarlo en un lenguaje adaptado a la época actual. Esto no es de los obispos españoles, es del documento, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, el más alto que ha hecho la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y el propio Gadamer, un experto en hermenéutica, dice, con Gadamer recordamos que para comprender un texto hay que interpretarlo siempre a través del espesor de la historia o del horizonte de las tradiciones que nos lo han transmitido. Actualizar consiste en hacer la historia de las actualizaciones precedentes a la nuestra. Cuando la catequesis transmite el misterio de Cristo en su mensaje, resuena la fe de todo, subrayo todo, el pueblo de Dios a lo largo de la historia. La palabra de Dios, que es el eje de la catequesis, tiene un momento bíblico que el catequista ha de conocer. Lo ha de conocer. Y ha de conocer un poquito de iniciación a la exégesis. Esta mañana habéis tenido, como siempre, daos cuenta que bien planteado está esto. Conocer al destinatario, psicología. Conocer el dato de la fe, momento bíblico, y luego ya el cómo hacer. Y el pensar cómo estamos haciendo y cómo tenemos que ir introduciendo. Un momento eclesial. Mira, yo cuando dicen en algunas parroquias, también en San Lorenzo, el grupo de Mari Carmen, el grupo de Paloma, el grupo... Digo, ¿dónde está el grupo de Cristo? La catequesis nos lleva del individuo a la comunidad. ¿Por qué digo esto así con esta claridad? Porque como nos descuidemos, esos chicos van solo a pensar como Paloma, o como Mari Carmen, o como Tere. Y hay que conseguir que haya un pensamiento compartido. No hablo de metodología porque eso es un poquito metodología concreta. No nos vale. Momento eclesial de la palabra de Dios. Momento antropológico, hemos hablado de eso. Y por último, esa palabra actualizada tiene que ser actuada. De nada nos valdría que no volvamos en el proceso catequético a ver qué ha hecho la palabra de Dios en nuestras vidas. No sé cómo andamos de tiempo, porque voy sin reloj. 5 minutes. Pues, último folio. ¡Qué suerte! La dinámica del acto catequético. Mira, hay una cosa que nos vamos a llevar esta mañana de esta sesión, y es, si alguno de estos elementos falta, aún no estamos haciendo bien la catequesis, o no estamos haciendo catequesis, ¿vale? 3 pilares: palabra de Dios, experiencia humana y cristiana y expresión de fe. ¿Veis? Son como los quesitos en el círculo. Además, no tienen prioridad. Cuando esto en los años 70 y 80 lo teníamos muy fuerte, decíamos, hay que partir de la experiencia, o no. Yo ahora ya digo, después de 30 años, digo o no. Porque a veces, en un Vía Crucis popular, los chavales han venido, los pones a leer y luego te tomas unos churros con ellos y Dios sabe.
No sé si me he explicado. Y no has empezado por ¿qué te parece a ti la Iglesia? ¿Cómo es? ¿Cómo tenía que ser? Te vienes al Vía Crucis, te tomas unos churros con ellos. Ya, después de hacerlo. Después de hacerlo. Y estableces un vínculo. Y han partido de la expresión de fe. Mirad, expresiones de fe le llamamos al tiempo de la confesión. Generalmente el testimonio con obras o con palabras. Eso es la confesión de fe. La confesión de fe no es solo decir el credo es el signo, el símbolo de la fe. Imprescindible, porque además nos une en la historia, 2000 años, el credo apostólico, y nos une a todas las confesiones cristianas. Es fundamental que el credo se comprenda y se conozca, se proclame y se entienda y se viva. Perfecto. Pero la confesión de fe no es solo decir el credo, sino dar la cara por Cristo en el mundo. Porque si nosotros damos la cara por Él ante los hombres, Él dará la cara por nosotros ante Dios nuestro Padre. Son palabras del Evangelio. La confesión es decir a Cristo, a veces con palabras, a veces con obras, a veces con música, a veces con la expresión corporal, a veces en el silencio. Acordaos cómo testimonió al Padre Jesucristo en la Pasión. Con un litigar teológico en el Sanedrín, con un litigio filosófico ante Pilato y con un silencio elocuentísimo ante Herodes. Mirad todas las versiones de la Pasión. Él, como un verdadero maestro, como un rabino, ante el Sanedrín, discutió de teología y afirmó y confesó: soy el Hijo de Dios y no soy un blasfemo y puedo perdonar pecados. Pero con Pilato, la estrategia de su confesión y de su testimonio fue filosófica. ¿Y qué es la verdad? Yo para esto he nacido, para esto. Eres rey, tú lo has dicho, soy rey. Yo para esto he venido al mundo, para esto he nacido. Ahí no hay teología. Ahí hay un sistema de la lógica clásica que tiene el nombre de Dorites, que está perfectamente trabado en los silogismos y estudiado como una pieza. Pero en el Telecinco de la corte de Herodes, nadie como Jesucristo Superstar lo ha pintado. Así que eres Cristo, el gran Jesucristo. Haz un milagro aquí, como has hecho en otras partes. ¿Os acordáis de la...? Ante ese circo, ante esa tertulia basura, se calla. No hace nada y no dice nada. Cuidado con decir que siempre hay que tener la misma estrategia en la confesión. Celebración de la fe. No hay acto catequético completo si antes o después la fe no es celebrada. Y esa fe nos lleva a una fe vivida, que es una fe comprometida. Experiencia humana y cristiana. Se evoca la experiencia, yo también he añadido, se provoca la experiencia. Esto es provocar una experiencia de formación, lo que estáis haciendo los sábados aquí. Y se genera de forma tangencial un conocimiento, se crea un pensamiento, se va acomodando un lenguaje y al final nos hacemos amigos. De aquí seguro que saldrán interacciones para poder, oye, pues estamos en el mismo arciprestazgo, en la misma zona, pues cuando haya un encuentro, cuando ya podamos por fin volver a aquellos encuentros masivos que tanto bien nos han hecho, pues se evoca la experiencia o se provoca, una experiencia. La experiencia de ser profundizada. La experiencia no es solo crónica. Se cuenta una crónica de lo que ha pasado. ¿Os acordáis del método de la acción católica, la revisión de vida? Se coge un hecho, el que parece más significativo de entre todos, y el hecho se le profundiza hasta encontrar las raíces profundas. Y si tú buceas por la experiencia humana, te encuentras con el Verbo encarnado, que es Cristo, plenamente hombre. Y te encuentras
también metes hacia el fondo a Dios mismo. Cuando tú profundizas en una experiencia, Ginés Pagán, que también ha fallecido hace poco y que es maestro de tantos, la primera vez que yo entendí cómo había que acometer el tema de la eutanasia, él nos lo explicó en un curso. Dice, eutanasia no es quiero morir, sino no quiero vivir así, encárgate de mí. Que no sufra, no me dejes solo, no me consideres un estorbo y no me dejes como cosa perdida y me aniquiles diciendo este no es mi problema, soy tu problema. Claro, visto así, yo sí quiero eutanasia si es así, cuidados paliativos, atención a la persona, que el último ocupe el centro y el primer lugar, y esa paradoja y esa enseñanza del sufrimiento. Las experiencias han de ser profundizadas, nunca juzgadas y nunca banalizadas, ni por supuesto objeto de mofa. Si Rocío supiera que la he citado esta mañana y el otro, que no digo su nombre, lo supiera, me corta el cuello y no me cuenta nada más en la vida. Porque eso no está bien. Pero es que si no desentrañaba yo algo, no sabía de qué estábamos hablando. Costó que yo dijera esa palabra de 5 letras, costó. La experiencia se evoca, se profundiza y luego se universaliza. El pecado de Adán es la universalización de todos los pecados de todos los tiempos. El pecado de David es la universalización de todos los pecados, de todos los grandes y de todo el pueblo de Israel. Acordaos que David era adúltero y asesino. Y por ende, como tenía que ser el que obedecía a Dios, el idólatra, los 3 pecados. Y la palabra de Dios que tenemos arriba, ya lo hemos hablado con profusión, provoca una conversión, exige con la escucha una interiorización y una actualización. La metodología vendrá si hay principios y si hay criterios, si hay amor y si hay dedicación. Y no deis consejos, dar testimonio. Y no os olvidéis que la fe entra por atracción y por propuesta, jamás por imposición. Don Antonio, muchísimas gracias. Le decía a Antonio por lo bajini que si tenéis tiempo, yo preguntas podemos responder. Y si no, nos emplazamos para otra sesión. Sí. Yo quiero preguntarte. Por supuesto, el limafronte de la catedral, para Cristóbal Belda, precioso. Para Fran Alegría. Y para Fran Alegría. Sí, precioso, falta el Santiago, pero no importa. Pero las procesiones, Semana Santa, procesiones, ¿se puede considerar como una catequesis itinerante o no? En Murcia hablamos de que el culto público de las procesiones, que son seculares, es un teatro teológico, como un auto sacramental. Yo ahí entraría. Es que el auto sacramental tampoco es catequesis, pero hay gente que viendo al Giuseppe del Cabezo de Torres entiende el papel de San José. Este hombre era bueno. Y entendiendo a María. Es que no podemos llamarle a todo catequesis, pero sin duda hay enseñanzas múltiples y también hay, sin duda, precatequesis, preevangelización. Y hoy la cultura cristiana en la calle está sosteniendo a mucha gente para que se acerque al misterio. Pero el catecumenado son palabras mayores. La catequesis sacramental son palabras mayores. Por eso yo decía que un poco he querido empezar provocando, ¿no? Autosacramental le llamaría yo, teatro teológico. ¿Alguna pregunta más? Sí. Buenos días. Quería preguntarte una experiencia que tuve con un niño y que yo no supe explicar. Estábamos hablando de Adán y Eva y él me dice que, bueno, que según la biología veníamos del mono, no de Dios.
pero intenté explicárselo, pero ya no supe cómo explicarle cuando me dijo: no me digas que por comer una manzana estoy pecando todos los días, porque a mí me encantan las manzanas. De verdad no supe cómo explicarlo y quiero que me lo explique usted. Para empezar, no hubo manzana, hubo fruto. Si coges el texto hebreo, no hay manzana. Ni es tampoco la manzana de la discordia, como yo escribí una vez con ignorancia, y me corrigió una profesora de Cádiz y me dijo: has confundido un mito de la mitología griega, la manzana de Afrodita, creo que me decía, con la manzana de Eva. Para empezar, no hay manzana. A mí me gusta mucho Pedro Salinas, el de La voz a ti de vida. A mí me gusta mucho la poesía. La poesía habla de la naturaleza en categorías poéticas, pero la Biblia no habla en categorías científicas. La Biblia habla en categorías de experiencia creyente. Voy a decirlo mal dicho, pero nos vamos a entender. La forma que entendemos, que tenemos los judíos y cristianos para explicar el mal y el origen del mal es lo digo muy mal, el mito de Adán y Eva. El relato, lo digo ahora mejor. Ahí hay una experiencia de Dios como creador del mundo, del cosmos, del ser humano. Y también una explicación primigenia de dónde están el bien y el mal. Pero no es científica. Yo no hago biología cuando predico. La ciencia y la fe son complementarias, no están opuestas. El Big Bang, que por cierto lo descubrió un clérigo y lo propuso como teoría, no tiene ninguna contradicción con los textos bíblicos. En los textos bíblicos, como hemos dicho esta mañana, hay principios, hay criterios originantes y originales. El criterio de el alma que cree a un Dios que se revela. Pero no hay ciencia y tampoco hay historia, aunque tienen elementos históricos y explicaciones que los científicos también las dan. Tenemos que formarnos en este tema. Pero son niños de 7 años. Y lo están escuchando en su clase, y lo están escuchando en infantil. Aquí hay maestros de infantil. Y de primaria, sobre todo, a la altura de quinto y sexto, se lo estamos machacando. En infantiles estamos dando una lectura del cuerpo. Y hay que hacer una lectura creyente del cuerpo. Le estamos dando una lectura de la materia, del cosmos, de la historia. Nosotros tenemos que ofrecerla. Y aprovecho para decir que nuestro trabajo en catequesis tiene un buen aliado si hay buenos profesores de religión y si hay buenas familias cristianas. Si solo lo hacemos en la catequesis, sin colegio y sin clase de religión, y si lo hacemos sin familia, lo tenemos duro. Muy bien. Muchísimas gracias, don Juan Carlos, por ser tan meridiano. Gracias por ser tan meridiano, tan pedagógico y didáctico como siempre. Vamos a terminar haciendo un saludo a la Virgen María. Juan Pablo II, en el último punto de Catequesis Tradende, dice que ella es catecismo viviente, madre y modelo de la catequesis. Recoge la expresión que los padres sinodales, en el sínodo del 77, recogen cuando hablan de la catequesis, especialmente en nuestro tiempo para niños y jóvenes. Pues vamos a rezar el Ángelus y la saludamos con nuestra oración. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Y el Verbo de Dios se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos, por los méritos de su pasión y cruz, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Nuestra próxima cita, nuestra última sesión de este curso será el sábado 30 de abril, a la misma hora. La inscripción en breve saldrá, si Dios quiere. Que paséis muy buena jornada.